cualquiera de ellas, patógena en un hemocultivo, ¿no? Dentro de esta definición podemos ver que lo podemos dividir en una sepsis de inicio temprano o una sepsis de inicio tardío. La sepsis de inicio temprano sería anterior a 72 horas y el de inicio tardío sería después de las 72 horas. Siguiente. En la fisiopatología, ¿no? Podemos dividirlo entre las de sepsis de inicio temprano y de inicio tardío. En la de temprano podría ser una transmisión vertical si es que la madre tiene alguna infección presente al momento del parto. También si ha habido una infección o una contaminación del líquido amniótico. Asimismo, también puede haber contaminación si es que en el momento del parto este, ha habido uso de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, el uso del forceps. En la sepsis de inicio tardío, asimismo, también se menciona que en la manipulación, ¿no? de algunos dispositivos en el control del neonato también puede llevar a lo que es una sepsis. Dentro de los patógenos más comunes dentro de lo que es la sepsis, predomina siempre lo que es el estreptococo del grupo B, el estreptococo agalactiae, pero también hay otros diferentes tipos, como el E. coli, el enterococo o la Klebsiella también. Eso paramos, ¿no? Tanto de inicio temprano como de inicio tardío. Pero en el inicio temprano predomina lo que es el estreptococo del grupo B y inicio tardío puede ser lo que es un estafilococo. Siguiente. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, esta va a ser una enfermedad con una clínica inespecífica, donde va a haber clínica de diferentes partes de diferentes aparatos. Vamos a tener desde antes de, si se presenta de forma temprana, vamos a tener una etapa de sufrimiento fetal donde se va a poder evidenciar taquicardia fetal, tal vez un síndrome de Salam o un APOE bajo al nacimiento. También algo característico es la fiebre o la hipotermia que va a poder presentar el recién nacido. Vamos a tener síntomas respiratorios de dificultad respiratoria como aumento de frecuencia respiratoria, uso de músculos accesorios, gruñido, apnea. También vamos a tener otros síntomas como letargo, mala alimentación, irritabilidad, algunas convulsiones en el caso del aparato neurológico. Y además en el cardiovascular vamos a tener taquicardia o bradicardia y también hipotensión. Además de otros signos y síntomas del tracto gastrointestinal, donde vamos a tener ictericia, hepatomegalia, vómitos, distensión abdominal. Es muy inespecífica las manifestaciones clínicas del paciente, pero está ordenado en el orden de frecuencia de aparición. Normalmente vamos a presentar fiebre, hipotermia y esos son los casos más raros donde va a haber distensión abdominal, vómitos o hepatomegalia. Es por eso que debido a estas manifestaciones tenemos que hacer algunos exámenes auxiliares. El más importante de estos va a ser el hemocultivo. Además de este hemocultivo que va a ser el gold estándar, se tienen que hacer otros cultivos de algunos otros focos probables de infección. Además de una radiografía de tórax en caso tengamos signos de dificultad respiratoria para descartar otra causa. Una punción lumbar en caso de signos y síntomas neurológicos y un hemograma con PCR y procalcitonina como marcadores de inflamación. En base a a esto, vamos a poder hacer el diagnóstico donde tenemos que añadir los antecedentes. Esto va a ser va a ser, se va a ir continuando. Primero necesitamos antecedentes que nos van a dar una sospecha de sepsis, ya sea de inicio temprano o inicio tardío. Cada uno va a tener unos antecedentes específicos, como por ejemplo, en la temprana tenemos la corionitis, alguna ITU o una colonización por Streptococo agalactiae. Mientras que en el tardío, por ejemplo, tenemos o la hospitalización prolongada, la ventilación mecánica, entre otros. Y además de esto, luego, para una sepsis probable, necesitamos el cuadro clínico donde se sugiere que tenga que presentar más de tres síntomas y signos o síntomas mencionados antes, acompañados o no de algún examen auxiliar de característica inflamatoria. Y para una sepsis confirmada, es necesario el hemocultivo positivo, que es el gold estándar.
Se pueden usar exámenes como leucocitosis mayor a 30.000 en las primeras 24 horas, una leucopenia menor a 5.000 o un índice neutrófilo inmaduro total mayor a 0.2 para confirmar, también para confirmar el diagnóstico a partir de una sepsis probable. Sí. Bien, en cuanto al tratamiento, vamos a dividirlo primero en la terapia empírica, donde vamos a ver el manejo temprano, que va a ser en la que se va a encontrar menor a las 72 horas. Este va a incluir el esquema clásico, ¿no? El de ampicilina y gentamicina. Bien. En este caso podría ser otro aminoglucosio, ¿no? Pero típicamente se elige la gentamicina en nuestro medio también. Bien. Tenemos otro también donde es si es que está admitido de la comunidad, o sea, mayor a 72 horas. eh, Se puede usar, por ejemplo, también ampicilina y gentamicina, ¿no? También tenemos otra alternativa, ¿no? Como ampicilina y alguna cefalosporina de espectro extendido, por ejemplo, ceftazidima, cefepime, ¿no? O cefotaxima. Tener en cuenta que no se puede usar, que no deberíamos usar ceftriaxona por el riesgo a kernícteros. Bien, y el otro es el mayor a 72 horas, pero hospitalizado desde el nacimiento. Bien, entonces de aquí se cambia un poco el esquema, donde se usaría vancomicina o oxacilina y añadirle una aminoglucosio, en este caso gentamicina también estaría bien. Bien, una vez, una vez hecho esto, tenemos otras circunstancias que nos podrían hacer sospechar de, aparte de la sepsis, cuál es el foco, ¿no? Por ejemplo, sospecha de una meningitis, ¿no? Ahí podríamos usar el mismo esquema, pero sustituir una cefalosporina de espectro extendido eh, por una aminoglucosio. Bien, en este caso, si es una sospecha de neumonía, podríamos usar ampicilina más gentamicina. Bien, lo mismo. Tenemos ahí las otras opciones. Bien. En caso de que haya un foco dermatológico, ¿no? De la piel, del cordón umbilical, bien, de hueso. En este caso, más que nada sospechando de Staphylococcus aureus, bien. Aquí tenemos la opción de vancomicina y gentamicina, bien. También podría ser vancomicina u oxacilina y gentamicina. Y en este caso de alguna infección asociada a catéter, podríamos usar también lo mismo, vancomicina, gentamicina. Bien. Y por último, para una sospecha de infección gastrointestinal más que nada, o sea, pensando ya en anaerobios, podemos usar ampicilina, aminoglucósidos y clindamicina, ¿no? Para cubrir este espectro. Siguiente. Ya, ahora para finalizar, vamos a ver el caso clínico, donde vamos a ver un recién nacido de 27 semanas de gestación, con un peso de 2.900 gramos, que fue dado por parto vaginal en un hospital periférico. Y los antecedentes obstétricos tanto relevantes, vamos a ver que la madre estuvo con fiebre intraparto de una cuantificación de 38.5, un RPM, es decir, una rotura prematura de membranas mayor a 18 horas, y asimismo se hizo el cultivo vaginal a lo que es la madre y salió positivo para estreptococo del grupo B. Y cabe resaltar que no recibió profilaxis antibiótica intraparto. Ahora, en la clínica inicial, a las 4 horas de vida del neonato, vamos a ver taquipnia de 75 respiraciones por minuto, cianosis leve en extremidades, hipoactividad, es decir, pobre la succión de lactancia materna, y una temperatura de 36.2. Asimismo, una saturación del 90%. Aquí hay que tener como explicó mi compañero, varias cosas claras en el diagnóstico, tanto ver factores de riesgo como la clínica y asimismo las pruebas solicitadas. En los factores de riesgo tenemos la fiebre materna, el RPM y asimismo la colonización materna por estreptococo del grupo B. Y en la clínica neonatal lo que vamos a resaltar es la dificultad respiratoria, la hipotermia, el letargo y la mala alimentación que ahorita tiene el paciente. Y en las pruebas, como explicó el compañero, que vamos a solicitar será un hemograma, PCR, un hemocultivo,
el cultivo de líquido cefalorraquídeo, si en caso el paciente a futuro pudiera presentar algún signo de meningitis o convulsiones, una radiografía de tórax y glucosa sérica y electrolitos. Siguiente. Siguiente. Ya. Ya. Ahora, lo que respecta en la primera línea, primero tenemos que ver, como explicó el compañero, ver el contexto. En este caso, fue de un inicio temprano. Así que vamos a ver de que según la guía, lo que nos manifiesta menor de 32 horas va a ser lo que es la ampicilina más un aminoglucósido. En este caso, el más usado en el medio va a ser la gentamicina. La ampicilina nos va a cubrir tanto este estreptococo grupo B como Listeria monocitogénesis y va a ser una dosis de 100 a 150 miligramos por kilo al día dividido de cada 12 horas. Y la gentamicina nos va a cubrir gram negativos como E. coli. Asimismo, en caso el paciente hiciera sospecha de meningitis, le agregamos cefotacima y hay que aclarar que se tiene que evitar ceftriaxona en neonatos por el riesgo a Kernicterus. Asimismo, en el soporte general vamos a dar oxígeno suplementario, una saturación menos 92, nutrición parenteral porque no hay tolerancia oral, y monitoreo de signos vitales, perfusión y control de la temperatura. Muchas gracias. Eso sería todo. Continúen, chicos, por favor, continúen. Bien, doctor, buenas tardes. Vamos a continuar con la exposición que quedó pendiente de laringio pediátrico. Bien, para comenzar, pues vamos a hablar acerca un poco de lo que es la definición. Tenemos pues que esta va a ser una afectación de vía aérea superior en la infancia, caracterizada por una clínica de tos de tipo perruna, afonía, estridor y dificultad respiratoria. Epidemiológicamente, esta patología pues afecta principalmente a lo que son menores de 6 meses hasta 5 años, luego vamos a explicar por qué. Tiene una epidemiología del 2 al 6% en todos los niños por año y representa el 15% de infecciones respiratorias agudas. Respecto a lo que es la etiología, pues tenemos que este puede darse por principalmente el virus para influenza, pero también puede darse por otros virus como el sincitial respiratorio, adenovirus, influenza tipo A, influenza tipo B o rinovirus. En cuanto a lo que son justamente los factores de riesgo, vamos a tener primero la edad de 6 meses a 5 años, siendo el principal debido a que en esta etapa la vía aérea superior, especialmente la región subglótica que es la más afectada, pues va a ser mucho más estrecha y más vulnerable al edema ocasionado por la inflamación. También tenemos la predominancia en sexo masculino, se crea diferencias anatómicas o respuestas inmunológicas. También tenemos factores climáticos debido a las estaciones frías principalmente. También tenemos infecciones previas virales, principalmente respiratorias recurrentes, algunos anomalías anatómicas de la vía aérea, ambientales, exposición sobre todo a alérgenos y lo que son personales. En la fisiopatología simplemente podemos resumir en que esta afectación pues va a causar una obstrucción de la vía aérea y por lo tanto es que se va a producir la clínica del estridor inspiratorio, la tos, disfonía y la dificultad respiratoria en el paciente. Con respecto a la clínica, tenemos dos puntos, la laringotraqueitis aguda, en la cual se va a ver más que todo una infección viral del aparato respiratorio, presentando cierta clínica como es la tos ronca, el estridor de predominio expiratorio, la disfonía, va a haber dificultad respiratoria que pues más que todo se va a empeorar en las noches. Y según la gravedad que presente, también va a presentar frecuencia cardíaca aumentada, va a haber presencia de aleteo nasal, cianosis y tirajes que pueden ser supra o infraesternales. Y también tenemos lo que es el club espasmódico, que puede tener más que todo un componente alérgico y que va a mejorar con rapidez sin tratamiento incluso. Y aquí pues puede tener síntomas catarrales, en la noche va a haber tos perruna, estridor inspiratorio y característico que va a haber recurrencia de la crisis. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, más que todo va a ser clínico, con todas las características que hemos visto anteriormente.
pero también va a ser importante siempre hacer un descarte de presencia de cuerpo extraño, por lo que entonces pedimos una radiografía de tórax y cuello, y lo que vamos a presenciar, como vemos en la radiografía de al lado, lo que es el signo de punta de lápiz, o también llamado copa de vino, o signo de la aguja, o signo de la torre, lo cual nos va a representar que hay un estrechamiento subglótico parcial de alrededor del 50%. Siguiente. También va a ser importante lo que es la evaluación de la gravedad, y esto lo hacemos por medio del test de Wesley, en la cual hay 5 parámetros, lo que es el estridor respiratorio, puntuando con un ninguno. Si no hay ninguno, hay 0. Si en reposo y es audible con estetoscopio, 1 punto. Si en reposo es audible sin estetoscopio, 2 puntos. Si hay tiraje o no, si hay ausente, 0. Si es leve, 1. Si es moderado, 2 puntos. Si es grave, 3 puntos. En cuanto a la ventilación, si es normal, 0. Si se ha disminuido 1 punto, muy disminuida, 2 puntos. Si hay cianosis, si no hay, es 0. Con agitación, 4 puntos. Y si no se hace reposo, 5 puntos. También el nivel de conciencia, si es normal, 0. Y si es alterado, 5 puntos. En la cual un puntaje menor de 3 es leve, de 3 a 7 es moderado, y grave va a ser mayor de 7. Siguiente. Bien, para el tratamiento de lo que viene a ser el tratamiento de la meningitis aguda, aquí vamos a ver, conforme a lo que viene a ser la escala anterior, si es leve, moderado y grave. Cuando es leve, vamos a administrar la dexametasona por vía oral en una dosis de 0,15 a 0,6 miligramos por kilogramo de peso, con una dosis máxima de 10 miligramos, o prednisona de 1 miligramo por kilogramo en 2 dosis, en un tiempo de 2 a 3 días. Ahora, si es que presenta mejoría, pues al paciente le vamos a dar de alta desde atención primaria. Y cuando se trata de un caso moderado, pues aquí le vamos a dar dexametasona también vía oral, misma dosis, más adrenalina nebulizada de 0,5 mililitros por kilogramo. Ahora, a esto acá lo vamos a reevaluar de 2 a 4 horas para ver si hay mejoría. Si hay mejoría, entonces le damos de alta, y si hay recaída, pues lo que vamos a hacer es derivarlo a UCI. En casos graves, estabilizar y derivar. Aquí en este caso también le vamos a administrar dexametasona vía oral de 0,15 a 0,6 miligramos por kilogramo, con alternativa de prednisona de 2 miligramos por kilogramo por dosis, con una dosis máxima de 60 miligramos. Y adicional a esto le vamos a adicionar budesonida nebulizada, ¿no? En 2 ampollas de 0,5 miligramos por mililitro, mezcladas con adrenalina nebulizada de 0,5 mililitros por kilogramo. Y también le vamos a acompañar con oxígeno humidificado de seis litros. Y se puede retirar repetir cada 15 a 20 minutos, ¿no? Y al paciente lo vamos a tener monitorizando en hospitalización. Siguiente. Continuando con el caso clínico, tenemos en primer lugar un paciente masculino de 2 años y 3 meses de edad, que es previamente sano, sin antecedentes, traído por su madre al servicio de urgencias por presentar dificultad respiratoria que va aumentando. La madre refiere que el niño inició hace 2 días con rinorrea, febrícula 37,8 y leve tos seca. Y durante la noche previa a la consulta presentó episodios de tos fuerte, un estridor inspiratorio audible, sobre todo al agitarse, a llorar, y una voz ronca. Hoy en la madrugada se menciona que los síntomas se intensificaron, la tos se hizo más frecuente, así como el estridor es continuo, incluso en reposo. Y el niño presentaba tiraje, subcostal y respiración agitada. No ha tenido cianosis ni convulsiones, y tampoco no se le ha administrado ningún medicamento. Tampoco hay antecedentes de aspiración de cuerpo extraño ni contacto con personas enfermas recientemente. Y se menciona que tiene su calendario de vacunación completo. Y aquí podemos observar los signos vitales en el niño, que va a tener una temperatura de 38,2 al momento, una frecuencia respiratoria de 38, una frecuencia cardíaca de 128 y una saturación de oxígeno al 94%. Siguiente, por favor. Al examen general, vamos a tener un niño consciente, irritable, en una posición sedente, con uso de músculos accesorios, y también la presencia de estridor inspiratoria audible en reposo, como tos seca perruna, tiraje intercostal y subcostal moderado, y el aleteo nasal. Al examen respiratorio, escucharemos un murmullo vesicular conservado, sin ruidos adventicios pulmonares, y una buena entrada de aire bilateral. Al examen, vamos a encontrar una faringe congestiva, amígdalas ligeramente hipertróficas en el sudado, y tampoco no hay adenopatías cervicales. Siguiente.
Según el test de Wesley ya mencionado anteriormente, vamos a llenar las casillas que corresponden con el caso. Entonces, vamos a tener que el niño está en un puntaje de 5, ¿no? Va a tener un grupo moderado porque va a tener un asedido respiratorio en reposo, un tiraje moderado, una ventilación también disminuida, no presenta cianosis y su nivel de conciencia está normal, catalogándolo como un rango moderado que va de 3 a 7. Al laboratorio también podríamos hacerle algunos exámenes adicionales como el hemograma, donde se le encontró nuevos leucocitos de 11.500, neutrófilos de 60% y linfocitos a 35%, así como una hemoglobina del 12.4 gramos y plaquetas de 290.000. Y una proteína C reactiva también que se le hizo de 1.8. Y ahí podríamos observar la radiografía como ayuda diagnóstica, el signo de punta de lápiz. Siguiente, por favor. Entonces, frente al caso estamos en un diagnóstico de un laringio moderado, una laringotraqueitis o laringotraqueobronquitis viral. Y el tratamiento de preferencia va a ser al niño primero ponerlo en posición semifowler, la hidratación importantísima, así como la oxigenoterapia con cánula. Si la saturación de oxígeno llega a disminuir al 92%, se le va a agregar, como es moderado, dexametasona 0.6 miligramos por kilo vía oral, junto con adrenalina nebulizada, ¿no? A 0,5 mililitros en 2,5 mililitros de suero fisiológico cada 20 minutos y repetir en caso necesario pasado por 3 dosis. Y el paracetamol a la fiebre, 10 miligramos por kilo y oral cada 6 horas. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, ¿siguen? ahora estamos en el grupo B, vamos a tener el tema de lo que es infecciones de la piel y tejidos blandos. En este caso vamos a hablar el tema de lo que es la celulitis, ¿no? En el tema pediátrico. Esta celulitis se va a definir como la inflamación severa de la dermis y del tejido celular subcutáneo, que puede ocurrir a causa de flora bacteriana común en la piel o también por el caso de bacterias exógenas. Usualmente va a ocurrir cuando la piel va a sufrir algún tipo de lesión por alguna cortadura, quemadura o picadura de insecto, o también por alguna herida quirúrgica o en el sitio en el que se han insertado los catéteres. Las zonas más comunes afectadas pueden ser lo que es la parte del rostro y de las extremidades, y el tratamiento va a consistir tanto en la higiene como en el uso correcto de antibióticos. En lo que es la epidemiología, a nivel mundial vamos a tener que hasta el 3% de todas las consultas pediátricas por infecciones de piel van a conformar este grupo de celulitis. Es muy común en niños de 5 años y los patógenos más frecuentes son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. A nivel nacional no hay como tal un reporte epidemiológico de la frecuencia o incidencia que pueda tener estos casos, pero sí de las regiones que presentan pues mayor incidencia, que son la selva y la costa del norte, incluyendo lo que es Loreto, Piura, La Libertad. Y asimismo también en cuanto a situaciones de salubridad, está asociado a deficiencias en la higiene. Con respecto a los factores de riesgo para que se desarrolle la celulitis, tenemos lo que es el caso de picaduras y mordeduras de insectos, animales o incluso de humanos. También, como había mencionado, la lesión o trauma con escoriación de la piel, por ejemplo, en el tema de heridas cutáneas. Antecedentes de enfermedad vascular periférica, como puede ser dermatitis de éstasis, la presencia de úlceras venosas o linfedema, que presenta diabetes mellitus, lo que son procedimientos cardiovasculares, pulmonares o dentales que hayan sido recientes y evidentemente pacientes que se encuentren inmunocomprometidos. Acá tenemos lo que es la clasificación según la localización de la celulitis, que puede ser tanto periorbitaria, orbital, facial, posquirúrgica, posinyección, perianal y crepitante, con sus respectivos agentes causales más frecuentes de cada una de estas áreas. En el caso de la celulitis periorbitaria, el compromiso del párpado y tejido periocular anterior al septo orbitario va a ser lo que está afectado. No hay limitación de movimientos oculares y no hay ningún tipo de disminución de la agudeza visual. Mientras que con respecto a la celulitis facial, suele darse entre niños de 3 a 24 meses y también se asocia a niños que acaban de recibir lo que es la vacuna contra la Haemophilus influenzae. Luego tenemos el caso de la celulitis perianal, se suele dar en niños pequeños. Este suele cursar con prurito y edema y está causada por el estreptococo del grupo A. También se va a asociar a lo que es fisuras anales, secreción purulenta y sangrado rectal.
Luego tenemos lo que es la celulitis crepitante. Esta ya suele darse por lo que es el Clostridium o anaerobios que no forman esporas, como tenemos bacteroides, Peptostreptococcus y Peptococcus. Y también suelen estar asociados a otro tipo de patógenos, como pueden ser la Escherichia coli, la Klebsiella o Aeromonas, ¿no? Y por último, lo que es la celulitis por neumococo, esta puede ocurrir tanto a nivel facial como a nivel de extremidades. Y está asociada a personas o a niños que presentan algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Diabetes mellitus, también pacientes con lupus, con síndrome nefrótico o que presentan malignidades hematológicas. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el cuadro clínico de la celulitis en sí. Hay que entender que esta va a ser una afección la cual va a comprometer la dermis reticular y a la hipodermis, pudiendo llegar a generar daño linfático permanente en ciertos casos. Entre los signos y síntomas, vamos a hallar que la lesión característica se va a tratar de una placa de bordes mal definidos y esta no va a estar sobrelevada. El área en sí va a presentar un aumento de la temperatura, el edema, dolor, ¿no? Eritema también, y puede acompañarse en ciertos casos de adenopatías. Y entre las complicaciones que puede llegar a dar, comúnmente están los abscesos, tanto cutáneos como subcutáneos, y la afectación de estructuras más profundas, esto mediante contigüidad, llegando a poder complicarse con fascitis necrotizante, artritis séptica o osteomelitis. Eh, Hay que saber diferenciar la clínica de cada una de estas. Por ejemplo, para dar ello, tenemos el caso de la celulitis periorbitaria en el cual, o prioritaria o orbitaria, en la cual vamos a ver en sí a simple vista una inflamación, ¿no? Alrededor del ojo, pero tenemos que darnos cuenta de las clínicas características de esta. Por ejemplo, la celulitis periorbitaria generalmente va a estar precedido por un traumatismo, o se puede dar por continuidad de una infección, como puede ser conjuntivitis, el orzuelo o impétigo. Y se va a tratar de una induración periorbitaria unilateral, la cual va a presentar eritema, calor, dolor, y en ciertos casos se puede presentar fiebre, como no. Mientras que en el caso de la celulitis orbitaria, va a estar precedido por sinusitis, y de estas, pues la más comúnmente va a ser la sinusitis etmoidal. Va a presentar dolor a la movilización ocular, algo que no se presentaba en la celulitis preorbitaria. Va a presentar quemosis, proptosis en ciertos casos y oftalmoplegia. Y una disminución de la agudeza visual y se va a acompañar de fiebre. Entre las formas complicadas, ¿no? De la celulitis vamos a tener lo que son los abscesos. Se va a tratar de nódulos dolorosos, sensibles, fluctuantes y eritematosos. Habitualmente van a estar coronados por lo que es una pústula rodeada de un borde edematizado. Y va a estar asociado a adenopatías regionales. Entre otras formas, mucho más raras, puede estar pues la fascitis necrotizante, en la cual es poco frecuente, va a ser rápidamente progresiva y destructiva, la cual va a provocar necrosis en la piel, en tejido pues subconjuntivo y pues en la fascia. Va a presentar dos fases, signos locales, como puede ser el dolor intenso, edema intenso y extenso además, equimosis, ampollas y presencia de gas en los tejidos. Y también signos generales, como puede ser la palidez, el deterioro del sensorio, una fiebre más allá de 38, 39 grados, hipotensión, taquicardia y en ciertos casos puede llevar a shock. Y en otros casos, pues también puede estar la artritis séptica, que va a ser una inflamación de la articulación secundaria a una infección, ¿no? Que en este caso sería la celulitis y se puede ver como una inflamación monoarticular, la cual va a tener dolor, calor, un aumento del volumen articular y se va a presentar una disminución del rango de movimiento. Ya, para continuar con el diagnóstico de la celulitis, esta va a ser más que todo clínica, viendo que pues, se va a presentar edema, eritema, calor, sensibilidad y dolor en la zona. Bueno, los sistemas auxiliares no se recomiendan en general, lo que es el hemograma completo, reactantes de la fase aguda, ya que estos suelen ser muy inespecíficos, ¿no? De la misma forma, los hemocultivos de rutina tampoco tienen baja sensibilidad, aspirados cutáneos, biopsias o hisopados de la misma forma. Solamente se recomiendan en casos de que cursen con enfermedades malignas, ¿no? Y el ultrasonido se podría utilizar, pero para en pacientes que tienen sospecha de absceso, no la complicación. Ya, el tratamiento de la celulitis vamos a tener que diferenciarla entre si es una celulitis no purulenta o si es una celulitis purulenta, ¿no? Siendo, bueno, una de las diferencias entre estas dos es que en la purulenta hay afectación sistémica. Ya, para el tratamiento de la no purulenta va a ser por vía oral. Se recomiendan lo que son cefalosporinas de primera generación como la cefalexina, o también se puede utilizar clindamicina, pero vía oral, ¿no? Y la duración de este tratamiento va a ser aproximadamente 5 días, ¿no? Siguiente.
Ya. También mencionar algunos criterios de hospitalización en el caso de que el paciente pues, presente toxicidad sistémica, ya sea inmunocomprometido, sea un eritema rápidamente progresivo, que haya persistencia o progresión de los síntomas ya pasadas 48 o 72 horas después de haber iniciado una terapia antibiótica. Y también en caso de celulitis periurbicaria orbitaria, como es en el caso de los neonatos. Se va a tener que hospitalizar y brindar lo que es tratamiento por vía no venosa. Ya, bueno, el tratamiento por vía no venosa es lo que se recomienda para una celulitis purulenta. ah, Antibiótica terapia más que todo indicado para lo que son estreptococos o también el estafilococcus ácido metilresistente. Dentro de ellos, los antibióticos tenemos a la clindamicina, trimethoprim sulfametazol, doxiciclina y linezolid. Y en este caso, el tratamiento tendría una duración aproximadamente de 7 a 14 días, dependiendo de cómo va mejorando el cuadro clínico del paciente. Siguiente. Tenemos como las complicaciones, se puede dividir en locales y sistémicas. En ese caso, en las locales podemos tener, son aquellas infecciones que se producen en tejidos cercanos, puede ver de forma de necrosis, propagación a las fascias o daños linfáticos con edema persistente. Entre ellas tenemos el absceso, la necrosis, la fascitis necrotizante, linfangitis, trombosis venosa, celulitis recurrente y linfedema crónica. Ya en las sistémicas son aquellas que se diseminan. La infección puede ser a sangre o a otros órganos como corazón o huesos. Y en este caso ya nos compromete a una forma multiorgánica. En este caso podemos tener una bacteremia, una sepsis, una endocarditis o una osteomielitis. Y bueno, hay otro tipo de clasificación, complicación que pueden ser secundarias a los órganos, a estos órganos, por ejemplo, a pulmones o a hígado. Ya, bueno, ahora tenemos acá un caso clínico donde hay una paciente masculina de 56 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 mal controlada y obesidad. Acude al servicio de emergencia por presentar enrojecimiento, dolor e hinchazón progresiva en la región posterior del muslo izquierdo desde hace 5 días. Refiere que el cuadro inició con una zona rojiza pequeña que fue aumentando de tamaño y dolor y en los últimos 3 días se acompaña de fiebre no cuantificada y malestar general. En el examen físico se puede observar un eritema con bordes mal definidos, de aumento de volumen, calor local y dolor intenso a la palpación. En la zona central se puede identificar fluctuación, lo cual sugiere una colección purulenta. Se palpan también los ganglios inguinales y ipsilaterales dolorosos y la temperatura corporal es de 38,8 y el resto de signos vitales están estables. Para este caso se solicitaron estudios auxiliares como leucocitos, en donde se subió leucocitosis con neutrofilia, elevación de PCR y BCG y una glucosa sérica de 210. En la ecografía se pudo observar la presencia de un absceso subcutáneo de aproximadamente 6 por 4 centímetros y para ello se dio ya el diagnóstico de celulitis complicada con absceso. En este caso se decide hospitalizar al paciente y se inicia un tratamiento empírico con ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas de vía intravenosa más clindamicina 300 miligramos cada 6 horas intravenosa. Y posteriormente se realiza un drenaje quirúrgico bajo anestesia y se toma la muestra para el cultivo. Y como el paciente tenía diabetes mal controlada, se instaura la terapia de insulina. Posteriormente, durante la hospitalización ya nos obtienen los resultados del cultivo en donde se informa un Staphylococcus aureus sensible a oxacilina y por ende se ajusta ya el tratamiento antibiótico dando 2 gramos cada 4 horas intravenosa. Posteriormente, el paciente presenta una buena evolución clínica con disminución de la sintomatología y se realizan curaciones diarias y seguimiento por cirugía. Es dado de alta al sexto día y manda a su domicilio con antibióticos orales, en este caso oxacilina, con dosis de 500 miligramos cada 6 horas vía oral y control ambulatorio por cirugía general y endocrinología. Siguiente. Ya, gracias, eso sería todo respecto al tema. Muy bien. Ahí sigue otra exposición. Sí, doctor. De ahí tu pediátrica. A ver, continuemos.
Bueno, para seguir con las exposiciones, en este caso vamos a exponer infección de tracto urinario en pediatría. Primero, vamos a hablar sobre las definiciones, definiendo infección de tracto urinario, que es la presencia de síntomas y signos clínicos en pacientes con bacteriuria significativa. La bacteriuria significa presencia de alguna bacteria en el campo, en la orina. Y la bacteriuria asintomática es la presencia de una cantidad suficiente de bacterias que sugieren una infección urinaria verdadera y no una contaminación. Esta cantidad suficiente va a depender del método de recolección. Eh, por ejemplo, el chorro medio necesita más o igual de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro para que este recuento sea considerado significativo. En un cateterismo vesical necesita más o igual de 50.000 unidades formadoras de colonia y la punción suprapúbica más o igual de 1.000 o cualquier crecimiento. En cuanto a la bacteriuria sintomática, este es el aislamiento de bacterias en el urocultivo, pero que esta no genera síntomas clínicos. Ahora, para hablar sobre la infección urinaria recurrente o una reinfección urinaria, el primero puede tener tres criterios, en los cuales son 2 o más episodios de ITU alta, o un episodio de ITU alta y otro de ITU baja en un año, o también 3 o más episodios de ITU baja en un año. Y la reinfección urinaria es el episodio dentro de las 2 semanas después de un episodio previo, que comúnmente se menciona que es de un nuevo organismo. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, esta va a variar según la edad y se menciona que cuanto menor es la edad del paciente, los síntomas van a ser más inespecíficos. Este cuadro lo divide en menores de 3 meses, en donde los síntomas y signos más comunes van a ser la fiebre, el vómito y la letargia, y los menos comunes van a ser el dolor abdominal suprapúbico o hematuria o orina con mal olor o turbia. Y en mayores de 3 meses se va a dividir si están en fase preverbal o son no continentes o fase verbal continentes. Cuanto a los síntomas y signos en la fase preverbal, aquí se menciona que hay fiebre y el menos común es la letargia, la irritabilidad y la hematuria. Y en la fase verbal se menciona que hay poliaquiuria. También se menciona que en pacientes menores de 2 años de edad puede haber un retraso ponderal o falla en el crecimiento. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico definitivo va a ser claramente por urocultivo, sin embargo, esto va a depender también de acuerdo al método de recolección. Y esto va a ser, bueno, están las opciones que puede ser chorro miccional limpio, bolsa adhesiva, cateterismo vesical y pues suprapúbica. Y de acuerdo a la cantidad de gérmenes detectados se va a determinar si es positivo o no, ¿no? Justamente como que se ha mencionado anteriormente. Entonces, ¿cuál es el que se recomienda? Pues los que tienen menor tasa de contaminación, que incluyen la punción suprapúbica, cateterismo vesical. La bolsa adhesiva no se recomienda justamente por la alta tasa de falsos positivos, pero sin embargo suele ser usado bastante en clínica, sobre todo en pacientes con urgencia. Hay que tener en cuenta también los uropatógenos más frecuentes, que es el E. coli en la mayoría de los casos, pero también tener en cuenta que los enterococos, por ejemplo, suelen ser presentes en lactantes menores de 3 años o niños con enfermedad nefrológica. Ahora también están las pruebas, como la tira reactiva, que determinan los nitritos o las tirazolas leucocitarias. Y de acuerdo a los resultados de este, si es que es positivo o negativo, se va a determinar una sospecha diagnóstica con un hito probable o no para iniciar un tratamiento con antibiótico. También se tienen en cuenta otros estudios complementarios, como son, por ejemplo, la ecografía renal, sobre todo para niños menores o lactantes, que pueden ser como un diagnóstico o una etiología probable, una anormalidad anatómica renal. Entonces, justamente para esto se determina la ecografía renal y bioseminarias, en el que se puede detectar hasta 15% de malformaciones. También puede detectar complicaciones como nefronía lobar o abscesos, o también para alguna previa a la punción suprapúbica o cateterización.
También tener en cuenta que la recolección de la orina se tiene que hacer antes del inicio del tratamiento con antibióticos y que los criterios de ingreso hospitalario se tienen en cuenta los pacientes menores de 3 meses, con riesgo de bacteriemia o sepsis urinaria, que tenga afectación del estado general y o aspectos estéticos o alguna intolerancia a la medición o alimentación oral, alteraciones electrolíticas, malformaciones ya evidenciadas del sistema urinario o antecedentes de inmunodeficiencia primaria o secundaria y además que se tenga una sospecha de un mal cumplimiento o dificultad para el seguimiento ambulatorio. Bien, en cuanto al tratamiento para la ITU pediátrica, va a depender de la edad del paciente y también si este es ambulatorio o hospitalario. En el caso de los pacientes de 1 a 2 años, el tratamiento ambulatorio es de vía oral y el tiempo de tratamiento va a depender si el paciente presenta fiebre, que es de 10 días, o si este es afebril, el tratamiento es de 5 días. El medicamento de primera línea es la cefalexina, 75 miligramos por kilo día, en 3 dosis. La dosis máxima vendría a ser de 2 gramos al día. Las alternativas también que muestran mayor evidencia es la trimetoprim sulfamethoxazol, la amoxicilina con ácido clavulánico y la nitrofurantoína. Pero si es que se está sospechando de una pielonefritis, no se debería optar por la nitrofurantoína. En el caso del tratamiento hospitalario, este va a ser endovenoso y el tiempo va a ser igual que el del vía oral, ¿no? Sí, dependiendo de la fiebre o si este es afebril. El medicamento de primera línea es cefazolina, 50 miligramos por kilo día, cada 8 horas y su máximo de dosis es 3 gramos al día. Como ya el paciente está dentro del hospital, las alternativas son cefalosporinas de tercera generación. Y si es que tuviera alguna resistencia alta o uso de reciente de cefalosporinas, se puede optar por la gentamicina, ¿no? De 7,5 miligramos por kilo día endovenoso, en caso de que el paciente pues, sea alérgico. Y sí se debe tener en cuenta que después del tratamiento endovenoso se pasa a una transición oral, cuando ya se observa mejoría clínica, hay tolerancia oral y 24 horas a febril. No, ahí están las indicaciones cuando el paciente pues tiene respuesta al tratamiento, como una persistencia a febril de mayor de 48 horas. Se puede optar por cambiar el antibiótico. No se realiza un urocultivo de control y se puede hacer un ajuste del medicamento según el cultivo. También se menciona el tratamiento de la ITU recurrente. Se hace una prevención antibiótica con una duración por 6 meses de trimetoprim sulfamethoxazol o con nitrofurantoína. Y también se recomienda la dieta basada en jugo de arándanos de 5 mililitros por kilo día. Y en el manejo ya de esta ITU recurrente, pues los de primera línea son las cefalosporinas de tercera generación como cefixima o cefpodoxima, que bueno, no se encuentran en Perú. Y en casos especiales en alergia a betalactámicos, la nitrofurantoína o trimetoprim sulfamethoxazol. Siguiente. Continuando con la exposición, toca hablar sobre el caso clínico. En este caso estamos frente a un paciente masculino de 1 año de edad de Chimbote que como síntoma principal presentó fiebre desde hace un día. Además, la madre refiere que esto se acompañó de irritabilidad y por lo que se llevó a emergencias, en donde se le administró paracetamol. Sin embargo, la fiebre no llegó a remitir, por lo que estuvo en observación. Dentro de una investigación un poco más sobre algunos signos o síntomas, la madre refirió que desde hace 15 días, el menor presentó una orina con un olor más intenso. Por lo que al no remitir la fiebre, se le decidió hospitalizarse para poder realizar más estudios y también poder observarlo. Como antecedentes, presenta vacunas completas según calendario y en la historia nutricional, como dato agregado, nos dice que presentó lactancia materna exclusiva solo hasta los 2 meses. Posterior a esto, se le cambió por una fórmula por decisión de la propia madre
Además, algún otro antecedente de importancia no se encuentra. Al examen físico se ven signos vitales y dentro de los cuadros normales. Siguiente. Ya dentro de las funciones biológicas se vio que tanto el apetito como la sed estaban disminuidos, sin embargo el sueño, orina y posición estaban conservados. El aspecto general se encontraba en regular estado general, así también de nutrición y hidratación. Em, Frente al examen regional nos encontramos con un examen físico dentro de los registros normales, a excepción del aparato genitourinario, en donde se menciona que presenta ligera irritación en la zona del periné. Siguiente. Bueno, entonces se le solicita, ¿no? al paciente su examen de orina para también mandarlo y realizarle un cultivo. Se observa, ¿no? El leucocito más de 100 por campo, nitrito positivo, proteína 1 cruz de 3, glucosa negativo, y en el cultivo, que ya, bueno, transcurrido 48 horas, se logra este, confirmar el agente, ¿no? Que en este caso se aísla para E. coli con un recuento de más de 100.000 unidades de formador de colonia por mil litro, y además de que este va a ser sensible para cefixima, ácido clavuránico y gentamicina. También se le solicita, ¿no? Un hemograma, más que todo para evaluar alguna respuesta inflamatoria o infecciosa, en la que se observa leucocitosis y neutrofilia, ¿no? Y una proteína C reactiva elevada. Entonces se llega o se diagnostica como una infección del tracto urinario febril, no una pielonefritis o, claro, ¿no? Pielonefritis más que todo por la fiebre sin foco aparente, eh, el hecho de que tenga positivo para leucocitos, nitritos, el urocultivo que resulte más de 100 unidades formadoras de colonia, en este caso también para E. coli, la PCR elevada y la leucocitosis con neutrofilia. Por lo que, bueno, dale siguiente, el tratamiento que se opta, siguiente, por favor. El primero, hospitalizar al paciente, ¿no? Darle su antipiréticos, en este caso se usa por paracetamol, 15 miligramos por kilo vía oral cada 6 horas en caso, bueno, para la fiebre, y el antibiótico empírico que se usa en primera instancia, bueno, cefazolina endovenoso, 50 miligramos por kilogramo cada 8 horas, por al menos 3 días, y bueno, a la evolución, ¿no? Al ver que a las 48 horas ya del tratamiento con cefazolina, la fiebre y con el antipirético, la fiebre desaparece, en este caso el paciente recupera el apetito y hay una mejora en el estado general, se opta por cambiar a una vía oral para completar el tratamiento. Eh, entonces se opta por la cefixima, 8 miligramos por kilo por día vía oral por los 7 días restantes para completar los 10 días. Después de esto se le da de alta, ¿no? Como una tolerancia oral, control de la temperatura, el seguimiento prolongado y el seguimiento, lo que se opta es a la semana realizarle una ecografía renal y vesical, más que todo porque en toda primera infección de tracto urinario febril en niños menores a 2 3 años se le debe complementar con estudios de imagen, ¿no? Para detectar cualquier anomalía estructural o evaluar si existe por ahí reflujo ureteral. Se le pide un cultivo de control, un control clínico ambulatorio y, ¿por qué no?, también evaluar si en caso la ecografía sale anormal, una cistouretografía misional seriada, ¿no? O si hay recurrencias. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, chicos. ¿Algo más? ¿Falta alguna exposición más pendiente? Muy bien. Buenas tardes, doctor y compañeros. Al grupo L le ha tocado exponer sobre enfermedad diarreica aguda. Siguiente. La definición, bueno, es una reducción de la consistencia de las evacuaciones, ¿no? Con un incremento de la frecuencia de las mismas que se define por más de 3 en 24 horas, que puede acompañarse con otros síntomas como fiebre, vómito, estenesmo, hematoquesia, etcétera.
Para considerarla como aguda, su duración debe ser inferior a 2 semanas y normalmente no va a durar más de 7 días. Ahora, la disminución de la consistencia va a ser más importante que la frecuencia como tal, sobre todo en los pediátricos, ya que los lactantes suelen evacuar varias veces al día. La etiopatogenia, bueno, la mayoría de los casos, el 80% son por virus. Rotavirus es más frecuente en menores de 2 años y es más grave mientras esté en los primeros meses de vida del niño. Su máxima incidencia son de 6 a 24 meses. Se dan infecciones repetidas, pero cada vez con un cuadro más leve. En los que son vacunados para el rotavirus, ¿no? A los 2 meses, la incidencia máxima es del norovirus, ¿no? Que es más común en niños vacunados, como acabo de decir, y entre otros está el adenovirus, astrovirus, enterovirus. En bacterias tenemos pues a los que son mayores de 2 años, el E. coli enterotoxigénico, la diarrea del viajero, el Campylobacter spp, la salmonela, la Shigella, que es una diarrea, causa de diarrea disentérica, Aeromonas, Yersinia, etcétera. Y en parásitos, los más comunes, bueno, son el Cryptosporidium, la Yardia, ¿no? Que suelen causar más que todo diarreas crónicas. La Yardia causa diarrea asociada a mala absorción, ¿no? Una diarrea esteatorreica, maloliente. Ya. Ahora la epidemiología, bueno, la gastroenteritis aguda es la segunda causa mundial de morbilidad y mortalidad infantil, después de la neumonía. Y en países desarrollados el riesgo de mortalidad es muy bajo debido obviamente, las condiciones sanitarias de los países, ¿no? desarrollados. Es la segunda causa de consulta en urgencias pediátricas después de las infecciones respiratorias. Luego tenemos un cuadro con los patógenos principales causantes de gastroenteritis aguda, como había mencionado, mayormente es viral, menores de 2 años a rotavirus, y están los demás. Luego en bacterias está lo que es en menores, hay diarreas disentéricas, que en menores de 2 años más común es la Shigella, mayores de 2 a 5 años el Campylobacter. Luego tenemos el E. coli, ¿no? Todas sus variantes, el enterotoxigénico, causa de diarrea acuosa en mayores de 2 años, es la primera causa. Y en parásitos ya había mencionado la Yardia y el Cryptosporidium. Ahora la clasificación, bueno, según su duración, como es aguda cuando es menos de 7 días, prolongada de 7 a 14 días, la persistente es de 14 a 30 a 28 días y la crónica más de 30 días. Algunos la agrupan a la aguda y a la prolongada como si fueran solamente agudas las dos, ¿no? Hasta los 14 días, otros que es subaguda de 14 a 30 y crónica de más de 30 días. Mayormente las agudas son causadas por o bacterias o virus, igual que las prolongadas y las persistentes, y las crónicas más que todo tienen que ver con parásitos y por ejemplo, el síndrome postenterítico, ¿no? Son las secuelas que dejan estas diarreas por parásitos. Ahora, según la inflamación, hay inflamatoria y no inflamatoria. Según la cantidad de leucocitos que se encuentren en ese, no más de 50 por campo, y otros factores que indican inflamación, como es la lactoferrina. Luego, según el mecanismo osmótica, ¿no? que se afectan lo que son los transportadores cotransportadores en el lumen del intestino, que permite que no se absorban estos iones y estos digamos, van a jalar el líquido del agua y así la diarrea va a ser de tipo osmática, ¿no? Acuosa. Y la secretora, bueno, hay una secreción activa de lo que es los iones y los electrolitos, como por ejemplo en el Vibrio cholerae, ¿no? En el cólera, o en el E. coli toxigénico. Según las características de las heces, puede ser acuosa, ¿no? He mencionado, o disentérica, con rasgos de sangre, moco pus, mayormente son bueno, las inflamatorias, ¿no? Y según el grado de deshidratación, leve, cuando es menos de 5% de pérdida de peso corporal, ¿no? Moderada, entre el 5 y el 10% de pérdida de peso corporal, y grave, más del 10% de pérdida de peso corporal. Siguiente. Bien, entonces siguiendo la fisiopatología tenemos que pues esta diarrea se va a causar cuando hay más agua y electrolitos en la parte del intestino de lo que el colon puede absorber. Pues esto va a causar que aumente la secreción o disminuya su absorción. Entonces, también obviamente va a haber patógenos que van a dañar la mucosa, sea por invasión directa o por toxinas, ¿no? Entonces, de aquí tenemos en el cuadro de la derecha las características principales, ¿no? Con lo que vienen a ser los principales microorganismos. En este caso, tenemos cuando la causa viral, eh, la clínica principal va a ser vómitos, más síntomas respiratorios y pues de cajón el más frecuente viene a ser los rotavirus. En este caso, pues, le sigue los normovirus, los astrovirus,
adenovirus y el enterovirus, en este caso el Coxsackie, ¿no? O la E. coli enterotoxigénica. En la causa, bueno, bacteriana, bueno, perdón, solo el Coxsackie. En la causa bacteriana tenemos el Campylobacter. En este caso va a caracterizarse por una diarrea acuosa, disentérica, fiebre, Shigella, Salmonella, y la parte parasitaria tenemos lo que viene a ser la Giardia, la Cristosporidium y la Entamoeba. Para la parte diagnóstica, pues en sí tenemos que, pues como sigue este algoritmo, tenemos que ver si que la diarrea dura más de 7 días o dura menos de 7 días, ¿no? Y a su vez, a que vaya acompañado de fiebre en mayor a 38 grados en los menores de 3 meses y mayor a 39 en los de 3 meses a 2 años. Y luego, pues, si es mayor a 7 días, se utiliza lo que viene a ser estudio de material fecal coprológico. Si es positivo para la giardia, o si es negativo para esta, pues no. Si es que es positivo, pues se sigue el metronidazol con un esquema que vamos a ver más adelante. Y si es que, y bueno, si es que es negativo, pues vamos a realizar un otro cultivo para ver otras indicaciones más. Bueno, luego de que, luego sigue el punto de plan B. En el caso de que el paciente se encuentre con signos y síntomas de una deshidratación leve a moderada, lo que se recomienda es administrar sales de rehidratación oral, ¿no? Esto se va a dar en las primeras 4 horas. Y para eso también nos van a dar algunas indicaciones, ¿no? Como por ejemplo, dar estas sales por boca o por vía oral a libre demanda, utilizando las que son de baja osmolaridad. Y como mínimo nos dicen que debemos de administrar de 50 a 100 cc por kilo. También el paciente debe ser reevaluado constantemente como máximo las siguientes 2 horas hasta que hayan desaparecido todos los signos de deshidratación. Y si es que el paciente requiere más sales, pues tenemos que dar, tenemos que administrar, ¿no? En el caso de que el paciente tenga vómitos, lo que nos recomienda es esperar 10 minutos y luego continuar con más lentitud. Por ejemplo, una cucharadita cada 2 a 3 minutos. Luego, pasado 4 horas, tenemos que volver a evaluar para poder ver si es que seguimos con este plan B, ¿no? En el caso de que los síntomas y signos persistan, o quizás derivamos al plan A, ¿no? Si es que los signos y síntomas de la deshidratación han, ya no son los mismos. Entonces, en el caso de que el paciente más bien tenga otros síntomas de signos, como por ejemplo ya de una deshidratación severa, vamos a seguir con un plan C. Siguiente. Y ya, en este caso de plan C, lo vamos a seguir cuando el paciente tenga signos y síntomas de una deshidratación severa, o también cuando la terapia con sales en el plan B ha fallado, ¿no? Y para acá vamos a tener dos casos, ¿no? Bien puede ser una deshidratación grave con shock o sin shock.
En el caso de que sea con shock, lo que nos recomiendan es dar bolos de cloruro de sodio, o también puede ser de lactato Ringer, en una, en, en 20 cc por kilo por bolo, en un número de 2 a 3 veces. En el caso de que sea sin shock, lo que nos recomiendan es usar soluciones polielectrolíticas. También puede ser una cloruro de sodio al 0,9%, o también puede ser lactato Ringer. Y lo vamos a administrar en 100 c por kilo en 3 o 6 horas, ¿no? Esto va a depender en sí de la edad que tenga el paciente, ¿no? Por ejemplo, si es que es menor de 12 meses, o sea, es un lactante, lo vamos a dar en 6 horas. En la primera hora lo vamos a dar el 30% y luego en las 5 horas restantes el otro 70%. En el caso de que sea un paciente de más de 12 meses, en la primera media hora le vamos a administrar el 30% y en las otras 2 horas y media el otro 70%, ¿no? Siguiente. En el caso de los antibióticos, lo que nos dice la guía es que no se recomienda. ¿Por qué? Porque generalmente van a ser virales, ¿no? Y se van a autolimitar. Y hay algunos casos o excepciones, ¿no? Donde ya vamos a identificar a la bacteria, ya sea, por ejemplo, el cólera, la shigella, la meba, o Giardia, o Campylobacter, donde sí van a haber medicamentos que son específicos, ¿no? Para cada gente. Aquí se puede mostrar cuáles son estos medicamentos de elección. Por ejemplo, para el cólera, la doxiciclina, acitromicina o ciprofloxacino. Y en la otra tabla ya nos muestran cuáles son las tablas, perdón, los antibióticos que vamos a usar, pero cada uno con su dosis, la frecuencia, la vía y también algunas contraindicaciones, ¿no? Siguiente. Gracias. Doctor, buenas tardes. Ya acabamos las exposiciones. Muy bien, chicos. Ya. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sigue otra exposición después de esto? Ya concluyen con esa. No, doctor, ya acabamos todas las exposiciones de pediatría. Ya, muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Qué es lo que tienen que hacer ante una evidencia de una secreción térmica con absceso? Que es una colección, ¿no? ¿Qué hacen? Primero, Se busca el drenaje, limpieza de la zona y un posible drenaje. a ver qué opinan los demás. Muy bien. Toda secreción o absceso que encuentren
ya sea dérmico o algo más superficial, tiene que drenarse. Los antibióticos actúan de manera, o no actúan muy bien en un cuadro de colecciones de tipo acceso por el tejido inflamatorio y fibrótico que a veces contiene la característica de los abscesos. Entonces, todo absceso que ustedes evalúen tiene que drenar. Y hoy posteriormente el tratamiento antibiótico, ¿no? Siempre los riesgos que se da en que los abscesos a nivel facial son los más riesgosos por el asunto de la zona esfenoidal, que son más contacto con zonas vasculares, y eso produce cuadros de meningitis, ¿no? Consecuencia de un cuadro dérmico y mayor complicación. Muy bien. Preguntas, chicos, pregunten. Sus compañeros han expuesto muy bien. Pregunten. Doctor, tenía una duda respecto al tratamiento de ITU. Había leído que se puede dar profilaxis, pero por 6 meses. Y bueno, según en los hospitales en los cuales rotamos no se da profilaxis, se da tratamiento a la ITU nada más. A ver, disculpen muchachos, problema de internet. Ya, el asunto del tratamiento como profilaxis por descartar un cuadro infeccioso recurrente, porque recuerden que hay itus sintomáticas y hay itus asintomáticas, que solamente se evidencian ante un resultado de laboratorio. El paciente puede venir y evaluarte y en niños es un poco más complicado el tratamiento porque no manifiestan los síntomas que en el caso de un adulto, ¿no? Pero el llanto o la agitación puede ser una muestra de que hay un cuadro infeccioso, en este caso recurrente. Ahora, todas las itus que evidenciemos, ya sea en examen de laboratorio, asintomático y dependiendo de la severidad, son tratables, se tienen que tratar. En el caso de la profilaxis, es para aquellos pacientes en las cuales hay una recurrencia o es un cuadro crónico persistente. Y tienen que obviamente ver la causa de origen que produjo este cuadro infeccioso, ¿no? Si por decir, en pacientes pediátricos se presentan hidronefrosis, se presentan evidencia de doble sistema calicial, se evidencia también pequeñas lesiones a nivel de la zona uretral o ya sea en varones o mujeres. Entonces, estos cuadros repetitivos es lo que se recomienda la administración de profilaxis. No es que mucho de las veces solamente ante la evidencia tratamos, ¿no? Y eso lleva a que los pacientes tengan mayor resistencia a los antibióticos con la que administramos. En conclusión, aquellos pacientes en los que se administra profilaxis antibiótica son aquellos pacientes que presentan cuadros recurrentes de cuadro infeccioso urinario, para evitar la posterior recurrencia y evitar las complicaciones. Muy bien. ¿Otras preguntas, chicos? Consulten.